por, por conocer este tipo de información, este tipo de conocimiento, adquirirlo. Es muy importante dentro del proceso de procesamiento de minerales, ya que el tema de concentración abarca muchos aspectos, ¿no? Entonces, como nosotros como procesistas debemos tener una idea clara de lo que queremos controlar, de lo que queremos nosotros eh, controlar, lo que queremos mejorar en un proceso, ¿no? En un proceso de concentración, en un proceso industrial. Ya, entonces, para un poco tal vez contextualizar cómo es el trabajo o qué partes son importantes dentro del proceso. Aquí he puesto un pequeño video para poner en contexto cuál es la importancia de nosotros de saber la clasificación la clasificación y el acondicionamiento del material que queremos trabajarlo, ¿no? Ya entonces voy a reproducirlo. El procesamiento de minerales combina diferentes operaciones unitarias con el propósito de lograr la separación de minerales deseada. El primer paso en el procesamiento de minerales es la reducción de tamaño. Conminución. La reducción de tamaño se logra con el uso de chancadores y molinos de molienda, donde el mineral se reduce a partículas muy pequeñas. Una vez que las partículas han alcanzado el tamaño deseado, se pueden utilizar diferentes procesos para separar las partículas valiosas de las de ganga. Los procesos de separación incluyen flotación, lixiviación, métodos de concentración gravitacional, separación por medios tensos, separación magnética, entre otros. El agua que acompaña a los concentrados generalmente se elimina antes de que el producto salga de la planta de concentración. Con este fin se realizan operaciones de filtración, espesamiento y secado. El concentrado seco finalmente se empaca, carga y embarca. Si alguien levantó la mano, adelante. Ingeniero, sí, el video no se puede ver. No se puede ver el video, ¿no? No, no se puede ver. Pero sí se escucha. Sí, normal se escucha. Ya, y las diapositivas que estoy proyectando se ve. Ustedes lo pueden ver. Hola. No, ahora no. Ya, ok. Confirma, a ver si se puede ver ya. Ya, a ver, ahora El procesamiento de minerales combina diferentes operaciones. se puede No. ver. Ahora sí se puede ver. ¿Escuchas? Sí, no se ve nada todavía. A ver, un ratito voy a dejar compartir de nuevo. Ya. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ingeniero. Ya. A ver, vamos a ponerlo de nuevo ya. Atentos. El procesamiento de minerales combina diferentes operaciones unitarias con el propósito de lograr la Solo separación tengo la de minerales diapositiva. deseada. El primer paso en el procesamiento de minerales es la reducción de tamaño. Conminución. La reducción de tamaño se logra con el uso de chancadores y molinos de molienda. Adelante no se puede ver, ¿no? Creo que no se está Solo reproduciendo, la ¿no? diapositiva. Solo la diapositiva se ve. Ya. Creo que hay un problema ahí con el video. Bien, vamos a continuar, vamos a dejar esa diapositiva. Esto sí se puede ver, ¿no? Sí, normal. Ya.
Vamos a iniciar ya. Mira, como yo les comentaba, el tema de concentración de minerales tiene muchas etapas dentro del proceso, ¿ya? Esta etapa de clasificación de tamaños de condicionamiento hace más referencia al tema de la molienda, que es una etapa muy importante dentro del proceso de concentración, ya sea por flotación o también ya sea por si se va a hacer un tema de lixiviación en minerales, digamos, de recuperación de oro, ¿ya? Eh, por qué se considera una etapa importante? Ya que cómo funciona esta dinámica, ¿no? Les explico un poco. Les contextualizo un poco ya con mis palabras, ya que el video no se ha podido producir. Eh, este trabajo que se realiza de extracción de minerales y concentración se inicia en la mina, ¿no? Nosotros sabemos que ahora tenemos en el Perú, bueno, hay cantidad de minas que hacen trabajos a explotación, a subterránea y también a tajo abierto. Ya, entonces, en ambos casos, el alimento, lo que nos extraen del yacimiento son rocas de gran tamaño, ¿no? Ya están enriquecidas con minerales, ya sea que tengan sulfuros de plomo, de zinc, que tenga oro, plata, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para concentrar este material, estos minerales que son valiosos para su venta? Se tiene que reducir el tamaño por una serie de procesos, ¿no? Mecánicos. Entonces, en este interín es donde pasan etapas, ¿no? Ya sea de chancado, molienda, flotación y espesamiento. Ese es en un esquema de una planta polimetálica, ¿no? Donde se comercializa concentrados, ¿no? De los sulfuros de zinc, de plomo, de cobre. Ya, entonces, el tema de clasificación de tamaños desde la etapa de chancado ya es muy importante. ¿Por qué? Porque se tiene que tener un control operativo del tamaño al cual nosotros queremos llegar para la recuperación óptima de nuestros minerales. Entonces, nosotros como ingenieros, nosotros como operadores, como técnicos, tenemos que tenerla clara en ese sentido. Ya, entonces, realizar las maniobras correspondientes, ¿no? Y tener y tener el concepto claro de por qué se hace la clasificación y a dónde se quiere llegar con eso. Bien, la clasificación por tamaños, como aquí lo bien dice, ¿no? Es una separación de partículas en dos o más fracciones granulométricas, en este caso en función del asentamiento dentro del fluido. Esto ya nos habla acerca de la etapa de molienda, básicamente. ¿Por qué? En esta etapa ya el mineral se mezcla con el agua, ¿no? Para su transporte, porque ya el tamaño al cual ha llegado estamos hablando de 10.000 micrones aproximadamente en el alimento y en la descarga un aproximadamente de 500 micrones. Depende de la etapa de molienda también, ¿no? Entonces, un punto clave dentro de la etapa subsiguiente, que es la flotación y concentración, es es el tamaño de partícula. Cuando nosotros queremos concentrar un mineral, en un ejemplo, ¿no? Que sea una galena o que sea una esfalerita. Entonces, tiene que tener un rango de tamaño. La partícula tiene que tener un rango de tamaño a la cual es eficiente la recuperación. A qué se le llama recuperación? Al total. Es como que recoges el total de partículas valiosas del resto, ¿no? Del mineral que está en tu proceso. Ya, entonces, es por esto que es muy clave, muy importante y es por esto que se toca este punto, el tema de clasificación por tamaños, ¿ya? Entonces, según la experiencia que se tiene ya en la parte operativa, hay un rango de operación, hay un rango de tamaños a las cuales se tiene que operar estos circuitos, ¿no? Para obtener el mayor beneficio, por así decirlo, ¿no? Entonces, los equipos que realizan esta etapa de clasificación tienen que ser idóneos para para cada característica mineral y para lo que nosotros queremos obtener, ¿no?
Entonces, la clasificación por tamaños básicamente es es la separación, ¿no? La separación en fracciones granulométricas. Quiere decir en diferentes tamaños, ¿no? El mineral que se está alimentando en un proceso, ya sea de concentración. Ya, entonces, bueno, esta es la parte teórica. La parte teórica nos habla básicamente del concepto que quiere decir la clasificación de un tamaño, ¿no? El- el concepto teórico que debemos tener nosotros, ¿ya? Entonces, aquí hablamos básicamente de forma teórica del comportamiento del alimento que nosotros vamos a tratar en el proceso de concentración. Entonces, hay algunos términos que se introducen en el cual se le dicen que son producto de descarga, que son sobretamaños, que son arenas. Entonces, esos términos sí se manejan realmente en la operación. Este equipo que se ve aquí es un hidrociclón, en la cual más adelante ya se va a explicar a detalle cómo es este funcionamiento de este equipo, cuál es la ventaja, cuáles son las desventajas y también el dimensionamiento que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Bien, eso sería correspondiente al un poco contextualizando el tema de la clasificación de tamaños, de la importancia que se tiene, que es, ¿no? Que tiene dentro del proceso de concentración y por qué se toca este punto, ¿no? Y si se tiene que tener en cuenta. Bien, como aplicaciones tenemos, ¿no? Varios conceptos aquí, el cual, un ejemplo, ¿no? ¿Para qué se hace, ¿no? La clasificación? Con el objetivo de tener fracciones de un mismo tamaño, puede ser fino y el otro relativamente grueso. Obviamente el objetivo es ese, ¿no? Separar las partículas que ya están libres de las que todavía están en un tamaño que no es óptimo para el proceso de flotación. Ya también se hace, ¿no? Para efectuar una concentración de las partículas más pesadas y pequeñas de las partículas más grandes y ligeras. Todo esto con el objetivo, como ya les he mencionado, de separar las partículas y darles una homogeneidad en cada descarga del equipo, ¿no? Ya sean partículas finas y partículas gruesas que todavía van a volver a pasar a otra etapa de reducción de tamaño. Bien, también restringir la distribución de la propiedad de las partículas que van a entrar a un proceso de concentración. Lo que yo les mencionaba, en el proceso de flotación, el, un parámetro importante que se maneja es la malla -200, ¿no? Que es operativamente los operadores manejan eso. Ellos saben cuánto tiene que estar del total del flujo, tiene que estar a un 52, más o menos 52% malla -200. Todo el, todo el, todo el flujo de alimentación tiene que estar en ese tamaño. ¿Para qué? Para obtener una recuperación óptima en el proceso de concentración. Entonces, si digamos, hay una falla, hay un desvío en este tema de clasificación, entonces obviamente nos perjudica, ¿no? En el proceso nosotros y no se está recuperando la parte que queremos, ¿no? Y el porcentaje que queremos también. Ya. Bien, como otro ítem, controlar el proceso de molienda de circuito cerrado. Entonces, eh, este tema de clasificación va amarrado directamente al tema de molienda. Como dato, ¿no? El tema de molienda es el punto más que se puede decir más determinante en el proceso de concentración en una planta concentradora. ¿Por qué? Porque en esta etapa se hace la liberación de las partículas valiosas y también se considera una etapa clave porque el consumo de energía en esta etapa es mayor al 60% del total del proceso, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta eso. Entonces, tener una buena molienda y una buena clasificación nos ayuda a nosotros a optimizar el proceso. No serviría, no tendría mucho sentido tal vez optimizar la molienda y nuestros clasificadores que estén en mal estado, ¿no? O que no estén trabajando a una eficiencia correcta. Entonces se generaría una sobrecarga, una carga circulante, la cual en un proceso se tiene que reducir, ¿no? O sea, la carga circulante tiene que tener un rango también. Ya, entonces.
No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Hola, muchachos, ¿siguen durmiendo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna idea, algo que tengan, una inquietud que tengan para tal vez complementar esto? Bien, vamos a continuar ya. Principios de la clasificación. Bueno, complementando la parte teórica, hace referencia a una partícula sólida que cae en el vacío, ¿no? Con una velocidad que aumenta de forma indefinida e independiente. Básicamente, esta es la parte conceptual del cómo funciona la clasificación, ¿no? Si nosotros queremos hacerlo de manera mecánica, de manera, eh, se podría decir, de manera forzada y de manera natural. Entonces, esto nos explica, nos hace ver cómo funciona el tema de clasificación de partículas dentro de un medio, ¿no? Ya sea el agua. El agua, bueno, es el medio que usamos nosotros para formar pulpa y sea más fácil el manejo del mineral dentro de la planta, ¿no? Ya, entonces, básicamente el principio nos habla de la partícula que, que, que cae en el vacío, ¿no? Con una velocidad que aumenta de forma indefinida e independiente de la densidad y el tamaño de la misma, o sea, independientemente, claro. Entonces, eso se hace en función ya de otros parámetros que tiene por ejemplo, la densidad de pulpa, la viscosidad, todos esos parámetros se consideran, ¿no? Bien, entonces, eso es como principio de lo que es la clasificación dentro del proceso. Aquí hablamos un poco de los clasificadores. Este es un ejemplo de un clasificador, ¿no? Que es una columna de separación. Aquí en este esquema se puede ver exactamente lo que yo les decía. Este es un tipo de clasificador de velocidad uniforme, ¿no? Entonces, básicamente nos habla de cómo las partículas de mayor tamaño y de mayor tienden a irse a la parte de abajo y las partículas de menor tamaño hacia arriba. Entonces, esto en función a qué? Esto se hace en función a la velocidad de asentamiento, ¿no?, que tiene cada partícula. Entonces, este es un principio de este funcionamiento de este clasificador. Entonces, tener en cuenta esto también a la hora de nosotros hacer una evaluación de un equipo de clasificación, ya sea un hidrociclón, ya sea también un espesor funcionaría como un equipo de clasificación. Ya, bien, lo que les comentaba, ¿no? Cuando se hace un asentamiento libre, aquí nos da la explicación. Entonces, ¿no?, nos dice que estamos ante un asentamiento libre cuando las partículas se mueven en un fluido cuyo volumen es grande, ¿no?, con relación al volumen total ocupado por las partículas, en las cuales no existe un fenómeno de apiñamiento. ¿A qué le llaman fenómeno de apiñamiento? Quiere decir que las partículas se concentran, ¿no? Y se eleva la densidad dentro de la pulpa, ¿no? Exactamente aquí nos habla de un porcentaje de sólidos menor al 15%. Bien, en este cuadro, en este pequeño cuadro, está la dinámica de cómo se comporta esta partícula en este medio, ¿no? Ya entonces interviene la fuerza gravitatoria, también la fuerza de arrastre y la fuerza flotante de la partícula. Ahora, es importante resaltar también que esto, eh, cada mineral, cada yacimiento que nosotros, digamos, elaboramos, tienen diferentes comportamientos. O sea, tienen una característica especial como partícula, como mineral. Entonces, también hay características mineralógicas dentro de un proceso de concentración y se tiene que considerar también eso, ¿no? Esta es la parte conceptual. Estamos, digamos, estandarizando el concepto, ¿no?, de cómo funciona un asentamiento libre de una partícula. Ya, porque hay partículas que son hidrofóbicas y también que son hidrofílicas, ¿no? Entonces también en ese tipo ya tiene otro comportamiento adicional, ya, ¿no? Bien, bueno, acá tenemos una ecuación en la cual nos dice, nos describe, ¿no?, cómo se comporta esta partícula que estamos viendo en la imagen, ¿no?
en la cual interviene la fuerza gravitatoria, la fuerza flotante y la fuerza arrastre, ¿no? Entonces, dependiendo de la masa de la partícula, la masa del fluido también, la velocidad y la aceleración que está en función de la gravedad, ¿no? Básicamente es la parte teórica conceptual, ¿ya? Continuando, una diferencia entre el asentamiento libre y el obstruido. Entonces, acá se habla del porcentaje de sólidos que es superior al 15%. Quiere decir que en ese flujo que nosotros estamos tratando, el porcentaje de sólidos, o sea, quiere decir que hay más cantidad de sólido dentro del total de flujo que estamos trabajándolo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, el comportamiento cambia, debido a este porcentaje de sólidos, ya que sí hay otras fuerzas que intervienen. Entonces tenemos una ecuación que describe ya la velocidad de una partícula en este tipo de medio, ¿ya? Entonces aquí tenemos una ecuación en la cual ya le dan más énfasis a la densidad de pulpa, ¿no? Eh, ¿Alguien sabe cómo se mide la densidad de pulpa? ¿Alguna vez han medido una densidad de pulpa? ¿Saben qué es una densidad de pulpa? Hola, muchachos, ¿están? Chicos, chicos, ¿están? No hay nadie, creo. Hola. Bien, vamos a continuar. Creo que no quieren hablar, son muy tímidos. Con toda confianza, si hay alguna duda, si hay algo que tal vez no me deja entender muy bien, lo pueden, decir, ¿no? Para aclararlo y que no quede al aire, ¿no? La idea, lo que se quiere es que quede bien claro esto, que la importancia del tema de clasificación. Ya, entonces, no sean modestos, muchachos, hay que participar también si es que hay una duda, ¿ya? Bien, correspondiente a la densidad de pulpa, como yo les mencionaba, la densidad de pulpa es un parámetro operativo en la cual sí es muy importante el proceso de concentración. Entonces hay un equipo que se utiliza, ¿no? Que es un densímetro. Generalmente es el densímetro Marci, ¿no? En el cual está en todas las plantas. Ya, entonces, con ese equipo nosotros podemos, tener un dato, ¿no? De la densidad a la cual estamos trabajando la pulpa, el flujo, ¿no? Entonces, ya nos damos cuenta que en este punto ya sí es importante el tema de la densidad, o sea, la cantidad de sólido que hay en el flujo, ¿no? ¿Ya? Bien, como resumen, se puede establecer que cuando se quiera realizar una clasificación por tamaños, se debe realizar en condiciones próximas a la sedimentación libre. Y cuando se quiere realizar una clasificación por densidad, lo que yo les comentaba, se debe realizar en condiciones próximas a la sedimentación obstaculizada. Ya, ¿con esto qué queremos decir? Entonces, lo que queremos decir básicamente es la importancia que tiene la diferencia entre el asentamiento libre y el asentamiento obstruido, ¿no? En la cual mm, las condiciones son diferentes, ¿no? Pero el objetivo es el mismo, ¿ya? Entonces, el tema de la densidad sí ya entra a tallar con más determinación en este tipo de proceso de clasificación, ¿no? Bueno, en este esquema lo que vemos es una clasificación por tamaños. Hay una diferencia, ¿no? En lo que es el asentamiento libre y obstruido, ¿no? Eh, Visualmente se ve que en el asentamiento por densidades, en la clasificación, es mejor, ¿no? Hay una mejor clasificación. Entonces, tener en cuenta ese parámetro también dentro de nuestro proceso, cuántos queremos optimizar nuestra clasificación. Bien, como campos de aplicación.
La clasificación hidráulica, la que estamos hablando, en la cual se emplea la acción de la fuerza, la gravedad, va a ser interesante en aquellas aplicaciones donde se exigen cortes granulométricos comprendidos entre 50 y 2 milímetros. Entonces, lo que yo les comentaba, ¿no? Dentro del proceso de molienda ya tenemos este problema ya, o sea, ya nosotros tenemos que tener la, la certeza y tener un control de cuánto estamos, a qué tamaño exacto estamos, llevando nuestro flujo, nuestra pulpa, ¿no? Entonces, es muy importante esto, es muy importante saber, en qué casos se tiene que hablar de este tema de la clasificación con un medio hidráulico, ¿no? Con un medio denso. Entonces, aquí tener en cuenta esto, muy importante. También es cuando la clasificación hidráulica o neumática se ayuda también de la aceleración centrífuga, los cortes granulométricos que permiten las máquinas pueden bajar a órdenes de algunas micras, claro, entonces lo vuelve más eficiente, ¿no? Cuando ya se trabaja con la clasificación hidráulica o neumática, ¿no? Para emplear la clasificación hay que analizar el comportamiento que existe entre los granos, entre las partículas, como ya les mencionaba, desde el punto de vista físico-químico, pues hay situaciones donde las partículas presentan hidrofobia o se surgen acciones electrostáticas, justo lo que yo les decía, ¿no? También se tiene que considerar este tipo de propiedades que tiene el mineral, ¿no? Algunos son hidrofóbicos, otros son hidrofílicos y también se promueven o dificultan el proceso de clasificación. Entonces, como dice bien aquí, disminuyen muchas veces la eficiencia de los separadores o incluso lo descartan, ¿no? Dependiendo del tipo de uso que le vamos a dar. Ya, entonces, eso sería más que todo, ahí lo que la perspectiva nos quiere decir. Entonces, estos se emplean en aquellos donde los casos se requieren altas capacidades de tratamiento. Exacto. Entonces, eso yo más adelante les voy a explicar por qué se opta ahorita en la minería o en la minería mediana el uso de hidrociclones. Tal vez las arandas de alta frecuencia no son muy usadas por un tema de capacidad, ¿no? Entonces el manejo del hidrociclón es más, yo lo he visto que es un poco más sencillo y más versátil, ¿no? Dentro del proceso. Más fácil, su mantenimiento es más fácil y el tema del manejo que tú le puedas dar para obtener el tamaño que tú quieres también es recomendable, ¿no? No es manejable, se puede decir. Bien, bueno, acá tenemos una clasificación de los clasificadores industriales. En esta pequeña tabla tenemos clasificadores hidráulicos y clasificadores neumáticos, de sedimentación simple y contracorriente, ¿no? Eh, Generalmente, en las plantas concentradoras que se están elaborando ahora, lo que podemos encontrar son los hidrociclones, ¿no? Nosotros vamos a basarnos un poco más, vamos a tener en cuenta esto. Todo clasificación se está haciendo en un nido de ciclones, en un ciclón, claro, en ciclones hay diferentes tipos, modelos y marcas, ¿no? Entonces, eh, le vamos a dar énfasis en eso, ¿no? Entonces, obviamente, es una pequeña clasificación. Aquí tenemos centrifugadoras, tirociclones, ciclones, separadores dinámicos, ¿ya? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos. Bien, aquí tenemos una clasificación de clasificados hidráulicos de sedimentación simple. Como ya lo habíamos tocado atrás en la diapositiva, ya conocemos el mecanismo de la sedimentación simple. Ya, entonces, este es un cono de clasificación simple, en la cual en este esquema se puede ver, ¿no? La alimentación es de forma central del cono. Las partículas del material grueso son la base y el reboce por arriba, ¿no? Se asemeja bastante a un espesador, ¿no? Un espesador trabaja de esta forma, o sea, tiene el principio esto, ¿no? Entonces, en la cual el reboce, bueno, tiene un porcentaje mínimo de sólidos, eh, si no me equivoco, menor al 1%.
En teoría debe ser casi cero, ¿no? Agua clara. Y por la baja, parte baja del cono sale el concentrado, ¿no? En la cual este sí se concentra todo el material. Ya, entonces, básicamente este modelo, este diseño nos habla de esto. Ya, entonces es una forma de una clasificación también del material muy fino y el material grueso, ¿no? Ya. Este hidroespesador también tiene parecido muy similar a lo que es un espesador de concentrados o de relave. Eh, entonces, el sistema de los hidroespesadores se disponen con rastrillos de movimiento circular y con ese movimiento circular arrastran el material decantado hacia el cono central de descarga y es extraído por una bomba, ¿no? Estos equipos son empleados principalmente como unidades despesadoras, exacto, para la separación de sólido líquido. Ya, entonces, son muy eficientes en ese sentido. Este es yo personalmente sí he visto cómo trabaja esto, entonces los controles que hay que tener en esto es básicamente en el centro del eje tiene un sistema automático en la cual este sistema, este dispensador trabaja de manera automática pero hay que tener cuidado con el asentamiento, porque ahí dentro de este diseño hay partes donde el material se acumula de manera desigual y provoca a veces desnivelado de la tornamesa o doblado de las paletas, ¿no? Y también verificar siempre, esto se verifica con el rebose, el flujo del rebose, ¿no? En la cual siempre tiene que haber tiene que tener la más mínima cantidad de sólidos, ¿no? Entonces ahí se ve la eficiencia de este equipo. Ya, en este caso la alimentación va por un costado, pero normalmente debe ser por el medio, ¿no? Por el medio, la alimentación de la pulpa. Ya. Bien, como clasificadores mecánicos, en este grupo de equipos los de minerales o arenas decantados son extraídos y elevados de forma continua por medio de un dispositivo mecánico. Estos equipos están formados por una cuba con una superficie inclinada por donde son arrastrados los materiales. Esta superficie se prolonga más allá del nivel de líquido para que los minerales o arenas tengan tiempo suficiente de agotarse. Los clasificadores mecánicos proporcionan cortes comprendidos entre 150 micras y 1 milímetro para pulpas espesas y cortes más finos entre 50 y 80 micras con pulpas más diluidas. Bien, acá tenemos una lista de clasificadores mecánicos, el de tornillo, el de rastrillo, el de draga. Esos ya, bueno, yo en una planta antigua sí vi que había un clasificador de este tipo, pero ya en la actualidad no, ya veo que ya no se usa eso ya. O sea, sí antes han trabajado así, mm, han hecho esta clasificación con este tipo de mecanismos, pero en la actualidad ya no, ya se ha dejado de usar. Tal vez en minas convencionales, pero no, ya, ya, bien. Como clasificadores hidráulicos y de contracorriente. En este grupo se caracterizan como característica común el disponer de inyección verticales de agua que van a controlar de algún modo la dimensión del corte. ¿A qué se llama la dimensión del corte? Al tamaño, ¿no? Al tamaño que nosotros queremos llegar en la clasificación. Aunque existe una multitud de disposiciones mecánicas, solo vamos a describir aquellos, claro. En este caso, este esquema nos da la idea de cómo trabaja esto, ¿no? La alimentación se ve por el lado izquierdo y una fracción gruesa de este material sale por abajo, ¿no? Y el rebose pasa a otra parte, ¿no? Del clasificador y en este proceso, en la parte baja del cono se alimenta agua, ¿no? Y entonces hay una clasificación en la cual se divide en tres, ¿no? La clasificación gruesa, la clasificación media y la clasificación fina. Ya, entonces, el último, que es el Lamas más agua, ya debería ser un flujo ya con un porcentaje de sólidos muy bajo, ¿no? Mínimo ya debe tener. Ya, entonces, este es el esquema.
de cómo trabaja un clasificador hidráulico de contracorriente. Ya. Entonces tiene tres productos, ¿no? En este caso. Bien, clasificadores hidráulicos centrífugos, ¿no? En este caso, vamos a basarnos en lo que es el hidrociclón, como ya les comentaba. Este equipo es ampliamente usado actualmente en casi todas las plantas concentradoras, ya sea de gran minería, mediana. Entonces, este equipo es muy importante, ya que, como ya les decía anteriormente, es muy versátil este equipo. O sea, un ejemplo, ¿no? Les cuento una experiencia cuando generalmente las plantas concentradoras tienen una capacidad instalada. Un ejemplo puede tener 1000 toneladas, ¿no? De tratamiento día. Entonces, lo que se busca es optimizar siempre el tratamiento. Entonces, este clasificador tiene la capacidad de adaptarse a un tratamiento mayor, si así, por así decirlo. Si nosotros queremos pasar, digamos, 1100 toneladas o un poco más, no es necesario comprar tal vez otro clasificador, sino haciendo un ajuste en los componentes internos, podríamos seguir trabajando con este equipo, ¿no? Eso es lo que se puede decir lo interesante, lo bonito de este hidrociclón, la cual nos permite a nosotros, ¿qué le digo? Ampliar nuestro tratamiento de mineral sin necesidad de comprar otro y su manejo es bien simple, ¿no? O sea, no hay mucha ciencia en eso, simplemente se mide hay que tener los parámetros correctos, la bomba que alimenta, la dimensión del apex y del vortex. Y este equipo tiene una geometría definida, ¿no? Entonces, y visualmente, operativamente también es fácil detectar si hay una falla, ¿no? Cuando hay una mala clasificación en este equipo, visualmente se nota, ¿no? O sea, hay una mala descarga o en los finos que están saliendo para el proceso de flotación también se ve una presencia de material grueso, ¿no? Entonces, operativamente te das cuenta rápido, ¿no? Que este equipo, cómo trabaja, si está trabajando bien. Entonces, como ya les decía yo, en el proceso de concentración, si tenemos ahí, se tiene, ¿no? El operador tiene que siempre sacar su malla, tiene que pasar la malla, lavar la malla y el ver, ¿no? Cuánto por ciento de malla menos 200 está pasando o está clasificando esto. Bien, entonces, bueno, como concepto, los hidrociclones son unidades muy simples, como ya les decía, pero de gran importancia en el proceso de la industria. Es práctico, el rango de clasificación está entre 40 y 400 micrones es un material ya muy fino, ya, es demasiado fino, es el lama, se lamea ya, es muy, muy fino este material. Ya, entonces, bueno, se fabrican en una amplia variedad de diámetros, desde 13 milímetros hasta los 900 milímetros. Ya. Su funcionamiento se basa en la clasificación que se producen aprovechando la aparición de las fuerzas de centrífugas, ¿no? Dentro de este equipo. Los hidrociclones se fabrican de acero, o sea, la estructura es de acero, pero internamente son de un material plástico, ¿no? De un GB. Ya, entonces, bueno, estos son también, claro, para evitar el desgaste por abrasión, el material puede ser cerámico en el tema del Apex y del Vortex, ¿no? O también de poliuretano, ¿no? Ya, entonces, ese es el hidrociclón. En esta figura se puede ver, ¿no? Cómo se esquematiza, cómo trabaja este equipo. En esta parte donde está el codo, el azul, ahí es donde la alimentación es perpendicular, ¿no? Al equipo. Por una fuerza, por la fuerza centrífuga, el material grueso va para abajo y el material fino por el medio va para arriba. Ya, entonces, aquí más o menos nos describe, aquí nos da una idea de las partes de este equipo, ¿no? Ya, entonces, la sección cilíndrica de alimentación, ahí como se puede ver, eh, donde se encuentra la entrada tangencial, ¿no? De la alimentación y la localización del vórtex, ¿no? El vórtex está, bueno, del codo naranja y pues ahí se ubica el vórtex. La pulpa es inyectada a alta presión, claro, exactamente, y su diámetro interior no define el diámetro, ya, exacto, eso sí, ya, bueno. Y a la sección cilíndrica intermedia, que es la que tiene un ángulo, ¿no? De inclinación,
Esta cámara es del mismo diámetro de la sección cilíndrica de alimentación. Su función es de alargar el equipo o incrementar el tiempo de retención del material, ¿no? Su longitud suele ser el 100% de la sección cónica, ¿no? Ya. La sección cónica que corresponde a más abajo es el del diámetro del ciclón. Esta sección presenta un ángulo entre 10 y 20 grados, ¿no? Como se puede ver, es un poco inclinada. Y su función es la misma que del anterior, ya es a prolongar el tiempo de residencia dentro del equipo, ¿no? De la pool. El Apex ya es una parte un poco más inferior ya de este equipo. En esta parte, esta parte del Apex, la función es ahí como que entrampar el flujo para generar este efecto, ¿no? Que va por el medio del fluido hacia arriba de los fins. ¿Ya? Entonces, por esta parte del Apex es donde se expulsa el material grueso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, muchas veces ha pasado que cuando la clasificación es deficiente, este Apex es donde hay atoramiento, también hay atoramiento, digamos, hay desgaste prematuro de este componente en, en el uso, ¿no? Entonces tiene que hacer un mantenimiento periódico, una inspección periódica también para determinar el desgaste, ¿no? Generalmente lo que se cambia más frecuente es el Apex y el Vortex Finder, ¿no? Que se encuentra en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque esas partes son los que están sujetos a la abrasión del mismo mineral. Entonces, yo he visto que los Apex se cambian cada 15 días, cada 20 días. Entonces, hay que tener en cuenta esto también a la hora de nosotros de hacer nuestra selección de Apex y Vortex. Entonces, si hay un mal funcionamiento de nuestra clasificación, posiblemente se le atribuye a estos, ¿no? Si no es la presión de la bomba, si no es básicamente el Apex y el Vortex, ¿no? Que ya tienen desgaste, ¿no? Entonces, por ello es que se da una mala clasificación. Ya, entonces, tener en cuenta eso también es cuando nosotros evaluamos un equipo de clasificación, que es un hidrociclón. Ya, y por último, el Vortex Finder, que ya les había dicho que está en la parte superior. Es por este lugar por donde se evacúan los finos, ¿no? Más el agua. Entonces, eh, se expulsan los finos, el rebose, ¿no? Y la mayor parte del agua. Y por la parte inferior, el underflow que le dicen, ¿ya? Entonces, por ahí la parte más densa, la parte gruesa, ¿no? Del mineral. Bueno, su principio de funcionamiento ya lo hemos mencionado. Esto trabaja cuando la pulpa entra a la cámara de alimentación a una presión alta, ¿no? Entonces, más o menos en este esquema se ve cómo sigue la trayectoria, el fluido, ¿no? El fluido y cómo se va comportando dentro de la cámara, ¿no? Del hidrociclón. Y la parte amarilla es es la contracorriente, la cual evacúa el material fino, ¿no? De la pulpa, ¿ya? Entonces, básicamente este es el concepto, el funcionamiento de este equipo. Eh, mm, Acá tenemos una PPT donde nos sale el criterio de selección de hidrociclones. Ya, bien. Ya, el criterio de selección de hidrociclones depende principalmente de las características del material a clasificar y el objetivo de proceso. Como yo les decía, siempre va a depender del material que nosotros que estamos procesando, de las características químicas y físicas que tienen estos minerales y también en qué etapa del proceso es lo que queremos usarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros en el circuito de molienda, generalmente se tiene pues un, este, un, un compilado de molinos, la cual trabajan en circuito cerrado. En una primera etapa se llega a un tamaño deseado y en una segunda etapa se continúa, ¿no? No necesariamente se llega, en un solo molino no se llega al tamaño que nosotros queremos. Entonces, es por eso que nos habla de esto, ¿no? Depende al tamaño al que queremos llegar.
Ya, entonces, hay que tener en cuenta esto. Bien, acá tenemos un pequeño resumen donde nos habla del criterio, el rango típico, el impacto también, ¿no? Ya, a ver, un momentito. Ya, bueno, retomando, ¿no? Aquí tenemos el tamaño de corte, que es el de 50, es la partícula de separación. Se considera ese parámetro importante en lo que es la clasificación en un hidrociclón. Bueno, acá tenemos un rango típico, ¿no? Teórico de 200, de 20 a 200 a 300 micrones. ¿Cuál es el impacto en el desempeño? Define la eficiencia, ¿no? Correcto, entonces. Consideraciones de diseño: se ajusta con el diámetro del ciclón, la presión y el diámetro del lapso. Lo que yo les decía, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer una mejora, optimizar una clasificación, se tiene que considerar estas variables, ¿no? La presión de la bomba, la presión que entrega la bomba al equipo, el diámetro del ápex y también el del vórtex, ¿no? Fin. El diámetro del ciclón, bueno, aquí el rango típico de minería de 2 pulgadas a 26. Si hay ciclones de 26 pulgadas, son ciclones de gran capacidad. El impacto en el desempeño, controlan la capacidad. Bien, continuamos, ya, para continuar. Estamos en el diámetro del ciclón, que es un criterio también de selección para controlar la capacidad y el tamaño de corte. Ya, entonces, el diámetro pequeño, obviamente, el corte es fino y el diámetro grande para de más capacidad, ¿no? El caudal de alimentación, los metros cúbicos por hora, ya, en un rango típico de minería de 5 a 1000 metros cúbicos por hora, también afecta la eficiencia y estabilidad. Y ya, y como consideraciones de diseño, debe operar dentro del rango recomendado por el fabricante, ¿no? Exacto. La presión de operación, eh, el rango típico de minería, ¿no? Estamos hablando de 35 a 140 kilopascales, ¿ya? Bueno, teóricamente siempre se habla de 20, 25 PSI de presión que debe tener para una buena clasificación, ¿no? Ya, el impacto en el desempeño influye en el D50 y la capacidad. El D50 es el tamaño de corte, ¿no? De la clasificación. Y las consideraciones de diseño, selección: mayor presión, ya, el corte más fino, pero el desgaste es mayor, exacto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, digamos, la presión es relativamente alta dentro del proceso de clasificación, sí se logra una clasificación más fina, ¿no? Pero el desgaste también de los componentes internos es un poco mayor. Entonces, cuando nosotros optimizamos ya un circuito de molienda de clasificación, se consideran muchas variables, también se consideran los consumibles que se puedan usar dentro de este proceso de optimización, ¿no? No solamente es el tema de parámetros, ¿no? Entonces se tiene que abarcar un poco más ya, ver un poco más allá. Bien, el porcentaje de sólidos, el porcentaje de sólidos en peso, ¿no? La concentración de la pulpa, que varía en un rango de 30 a 55%. En este caso se afecta la viscosidad y eficiencia, ¿no? De la clasificación. El exceso genera roping y el bajo porcentaje reduce la capacidad. Ya, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La densidad de mineral, que varía desde 2,6 a 5. 5 generalmente es una densidad muy alta, ¿no? Pero no, sí, también hay casos donde se presenta. Ya, entonces influye en la fuerza centrífuga y también, eh, para las consideraciones de diseño, los minerales más densos se separan más fácilmente.
¿ya? El diámetro del ápex o el spigot, como yo les decía, también es un parámetro importante de este equipo que se tiene que considerar, que varía de 8 a 150 milímetros. Ya, el impacto en el desempeño controla la descarga interior. Por este punto es donde sale la mayor densidad y las partículas gruesas, ¿no? Las consideraciones de selección, muy pequeño, igual produce un roping, y muy grande, la pérdida de fines, ¿no? Ujú. Entonces, cuando ya es muy grande ya el apex, hay un gran porcentaje de finos que se van, que se desplazan hacia la parte gruesa, ¿no? En esta clasificación, y no es eficiente. Se tener en cuenta esto. El vortex, ya, bueno, son variables según el diseño, controlan el flujo del overflow. Por este punto es por donde el material fino y más el agua se pasan a la siguiente etapa de flotación, ¿no? Igual, las consideraciones de diseño afecta estabilidad del vórtice interno, aplicación del proceso, ¿ya? Entonces, bueno, depende del circuito, que el circuito que vamos a operar. El impacto en el desempeño define la configuración general y las consideraciones de diseño. En molienda se busca el P80 óptimo. Lo que yo les decía, ¿no? En el tema de lo que es molienda flotación, se tiene que llegar a ese rango específico. No, no se puede trabajar ni más ni menos. Entonces, estos datos son operativos, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta y se tiene que llegar a esto. Bien, continuamos. Ya, aquí básicamente nos habla de nosotros cómo debemos interpretar lo que es la eficiencia de la clasificación de un hidrociclón. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos que tener en claro que este equipo no es o sea, el comportamiento de este equipo depende mucho de las variables que ya les he mencionado anteriormente. Entonces, si se controla adecuadamente estos puntos que se ha mencionado, sí existe una clasificación buena para el diseño y para lo que se busca, ¿no? ¿Ya? Entonces, la eficiencia de clasificación de un hidrociclón es una medida de qué tan bien el hidrociclón separa, o sea, de qué tan eficiente es separando las partículas de una mezcla, ¿no? Como ya le decía, de una mezcla con una densidad alta relativa, dirigiendo las partículas más finas a un producto, normalmente el over, o por donde sale arriba, y las más gruesas en el underflow, solamente usando fuerzas centrífugas generadas por el flujo tangencial en la pulpa, como se ve en la imagen, ¿no? Cómo se desplaza el flujo. La eficiencia se relaciona con qué proporción de partículas de un tamaño determina el producto deseado. Por ejemplo, dice, ¿cuántos finos realmente salen por el overflow? ¿Ya? En el otro punto, se evalúan con curvas de eficiencia o por medios o mediciones del D50. Ese es un tamaño de partícula en la cual tiene el 50% de probabilidad que vaya para un flujo y para el otro flujo. Entonces, en este cuadrito, acá se ve, no se ve muy bien, pero se ve se distribuye, ¿no? La curva. Este D50 es el que se hace mención a la partícula, la cual tiene la probabilidad de irse para arriba o irse para abajo. Este parámetro es importante. Nosotros tenemos que determinar este parámetro de manera experimental en laboratorio metalúrgico. Y en base a esto se tiene que hacer los ajustes, ¿no? Dentro de este equipo de clasificación. ¿Ya? Bueno, aquí como dato, ¿no? Y ya creo que al inicio les había comentado sobre este equipo que es la zarana de alta frecuencia. Este equipo sí se usa también en algunas plantas. Para comentarles que este equipo sí es real en comparación con un hidrociclón, que es sí, sí es más eficiente en el tema de clasificación, pero tiene una gran desventaja en la cual es la versatilidad, ¿no? Este equipo tiene una capacidad instalada y no se puede sobrepasar esta capacidad, ya que esta tiene un diseño muy específico en ese sentido. Lo cual en el caso del hidrociclón, que es el que había mencionado anterior, en la vista anterior, sí es más versátil en ese sentido, ¿no?
Adicional a ello también los costos de mantenimiento de este equipo son mayores a a los de este equipo que es el hidrociclón. ¿Por qué? Porque componen de tienen otros componentes y otro mecanismo de funcionamiento, ¿no? Es como una zaranda de un circuito chancado, pero mejorado, se podría decir. Entonces, es por ello que la mayoría de plantas concentradoras optan por este equipo de clasificación, ya sea en circuitos paralelos o en circuitos continuos, ¿no? Los clasificadores, o en un nido de ciclones, ¿ya? Tener en cuenta esto, señor. Bueno, acá tenemos un pequeño cuadro, resumen, en la cual hace la diferencia entre una zaranda de frecuencia que le hemos tocado en la vista anterior y un hidrociclón. Acá tenemos unas ventajas y desventajas, ¿no? Como yo les decía, correspondiente a la zaranda de alta frecuencia, bueno, acá las separaciones, la eficiencia de separaciones finas es muy eficiente, ¿no? Tiene alta eficiencia en separaciones de 45 a 300 micrones. O sea, son bien eficientes en ese sentido. Eh, la desventaja, mayor costo de inversión, obviamente, como ya les decía. Mejor precisión en tamaño de corte. Es el D50 que se habla en el tema del hidrociclón. En este caso, sí, la zaranda de alta frecuencia es más eficiente, es más preciso, ¿no? Una desventaja, mayor mantenimiento. Las mallas, exacto, las mallas son de un material especial, en la cual necesitan siempre un cambio periódico, ¿no? Y el costo también es un poco elevado, ¿no? Una ventaja es el menor consumo energético comparado con los ciclones, ya no requieren de alta presión, exacto. Es como una zaranda del circuito de Chancaba, pero mejorada, como él decía, ¿no? Una desventaja que son sensibles a cegamiento, claro, o sea, es la desventaja de esto, ¿no? Que la abertura de la malla que tiene este equipo se taponea, ¿no? Se tupe y es por ello que si es que digamos hay una área donde ya se tupe, ya la eficiencia de clasificación es menor, ya se tapa, ¿no? Se necesita un control más exhaustivo en ahí. Una ventaja, otra ventaja, perdón, permite la separación más controlada, ¿ya? Reduce la sobremolienda cuando trabaja, claro, exacto. Entonces, en este caso, ya cuando se trabaja en un circuito cerrado con un molino, ya se reduce totalmente la sobremolienda, ¿no? Ya hay, la eficiencia de clasificación es muy mayor, mucho mayor. Pero como desventaja, dice, requiere mayor espacio físico. En un hidrociclón, pues obviamente lo puedes instalar en un espacio menor, ¿no? Que una zaranda es un equipo más robusto, ¿no? Necesita más espacio. Y otra desventaja, la capacidad limitada comparada con los ciclones en gran densidad. Eso es lo que yo les decía, ¿no? O sea, en este caso, una zaranda de alta frecuencia, tú no puedes sobrepasar su diseño, ¿no? Tiene una capacidad y con esa capacidad, bueno, tienes que trabajar. Bien, correspondiente al hidrociclón, una ventaja, no tiene partes móviles. El costo de mantenimiento es bajo, ¿no? Como yo decía, ¿no? Una desventaja, un alto consumo de energía por el bombeo. Obviamente esa presión a la que hay que trabajar sí se tiene que mantener, ¿no? Para llegar a la clasificación que queremos. Ya, como ventaja, alta capacidad de procesamiento por unidad de volumen. Obviamente, ¿no? Como ya les decía, nosotros podemos ampliar nuestro tonelaje en un circuito cerrado en una planta con hidrociclón y sí da la talla, ¿no? No es como la zaranda de alta frecuencia, ¿no? Que ya nos trae problemas. Ocupa poco espacio, tiene un bajo costo de inversión inicial o tiene una operación continua y sencilla. O sea, en realidad el ciclón es bien sencillo de operar y como yo les decía, visualmente también se ve, ¿no? Cómo está operando este equipo. Tiene una buena eficiencia en clasificación fina de 10 a 200 micrones. R- Obviamente no podemos comparar, ¿no? Con las arandas de frecuencia porque en, en lo que es en clasificación de material fino, si la zaranda de alta frecuencia tiene mayor ventaja, para decir, ¿no? ¿Ya? Eh, Como desventajas, un alto consumo de energía por la bomba, como les decía, un desgaste elevado de apex, vortex, un material así es un material abrasivo, menor presión de cortes, obviamente, sensible a la variación de presión, obviamente eso sí es cierto, sí se ve cuando ya uno de los parámetros falla, si se afecta muy rápido el tema de clasificación, entonces necesita controlarlo bien.
pero por lo demás es un equipo muy versátil, muy bueno, ¿no? Ya, entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos un pequeño concepto de lo que es rendimiento y eficacia de la clasificación. El rendimiento se refiere a qué tan bien funciona un modelo de clasificación en términos generales, ¿no? Se mide utilizando métricas cuantitativas obtenidas al comparar las predicciones del modelo con los valores reales. Entonces, se tiene que, se tiene que hacer un muestreo, ¿no? Un muestreo para nosotros, para hallar el rendimiento y la eficacia de un equipo, tenemos que hacer un muestreo en el punto en el cual queremos ver y hacer un análisis volumétrico en la cual nos permita ver cuán eficiente está trabajando este equipo, ¿no? Ya sea una SARA, ya sea un hidrociclón. Bien, como eficacia, dice, se refiere a qué tan útil es el modelo en la práctica para resolver problemas reales. Un modelo ya bien, aquí en esta imagen nos es bien visual. Acá habla del vórtex. O sea, el vórtex es la parte fina, porque sale por arriba del ciclón, y el ápice es el de abajo, ¿no? La parte gruesa. Entonces, aquí nos dan la idea de cómo más o menos es la clasificación dentro del ciclón. Entonces, cuando nosotros hacemos el muestreo, debemos obtener este tipo de granulometrías, ¿no? Bien, como ya les decía, nosotros para obtener estos datos te tenemos que hacer un muestreo en planta y llevarlo al laboratorio metalúrgico y ahí procesar estas muestras, ¿no? Para nosotros obtener los datos que queremos, ¿no? Y saber si nuestro equipo está trabajando de manera eficiente o si queremos optimizar, ¿no? O tal vez evaluar un circuito integral, ¿no? Con un molino y un clasificador. Bien, bueno, aquí básicamente es los datos que debemos obtener para nosotros hacer nuestro análisis, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos los parámetros, ¿no? El peso de la alimentación, el peso del reboce, el peso del rechazo, la dimensión de la abertura de la malla, el porcentaje de alimentación, ya, el porcentaje de reboce, el porcentaje de las partículas que son menores a m, ¿no? Y ese es el 95% del reboce, ¿ya? En este esquema se ve el tema de la alimentación. Por esta parte ingresa y por la parte cónica es donde sale la parte gruesa y el reboce. Nos habla del material fino, ¿no? La parte ya con menos densidad. Bueno, acá tenemos una pequeña expresión donde nos habla del rendimiento y la clasificación. Básicamente estos son, cuando nosotros obtenemos los datos ya en laboratorio, tenemos que nosotros interpretarlos y hallar nuestra eficiencia, ¿no? Para saber si nuestro equipo está trabajando bien o si tiene un problema, ¿no? Tal vez de dimensionamiento, tal vez de inclinación de ángulo, o posiblemente de componentes internos que ya están desgastados, ¿no? Ya. Lo que hablábamos anteriormente, el tema de lo que es el D50, la curva de partición es este cuadrito en la cual se grafica, ¿no? Los pesos, ¿no? Los tamaños del reboce y de la descarga. ¿Ve? Entonces, este 50, que es al medio, donde se juntan las dos curvas, ese es el tamaño de partícula que tiene la probabilidad de irse para arriba o de irse para abajo. Entonces, este es un dato importante, es una métrica que se tiene que tener en cuenta al momento nosotros de hacer nuestra evaluación de nuestro clasificador. ¿Ya? Entonces, igual para nosotros hacer el tema de dimensionamiento o selección de un hidrociclón, o cuando tú quieres pedir un hidrociclón o quieres comprar un hidrociclón, tienes que tener estos datos, ¿no? Y estos se obtienen así de manera práctica en el laboratorio, ¿no? Tienes que hacer tu análisis granulométrico. Bien, en la parte de dimensionamiento de un clasificador, como ya habíamos visto ya en este esquema, este es básicamente cómo se realiza el proceso de clasificación dentro de este equipo, ¿no? Entonces aquí tenemos las partículas gruesas, el, el apex, el vortex finder, en la cual por esta parte donde salen, y el producto, ¿no? Del overflow y el alimento. ¿Ya? Durante la operación de un hidrociclón intervienen una multitud de variables ya interrelacionadas que van a influir en la eficacia y el rendimiento, ¿ya? Por ello,
a la hora de diseñar o seleccionar un equipo, se tiene que especificar que sean ciclones que sean capaces de absorber las capacidades que le exigen, o sea, por un dimensionamiento exacto, ¿no? Y al mismo tiempo, tienen que determinar los parámetros y las aberturas de las descargas a la cual queremos trabajar nosotros, ¿no? Entonces, eso, para tenerlo en cuenta. Bien, yo les quería comentar en este punto, estas ecuaciones que se presentan en estas diapositivas son básicamente experimentales, o sea, hay personas que han hecho muchas pruebas en laboratorio y han determinado esta relación que tienen o los parámetros que intervienen en el proceso de clasificación de un hidrociclón y nos dan estos datos, ¿no? Estos son datos en realidad son de una parte experimental, ¿ya? Entonces, el D50, ¿cómo calculamos? Bueno, aquí tenemos el diámetro, el diámetro de entrada, el diámetro de derrame, el caudal del ciclón al cual se va a alimentar, la densidad del sólido y la densidad de los líquidos, ¿ve? Entonces, esta D50 nos habla de esta relación. Ya, entonces, como bien dice claro acá, esta expresión solo es aplicable en ciclones de diámetro muy pequeño con pulpas muy diluidas. ¿Qué quiere decir? Con un porcentaje sólido muy bajo, ¿no? Ya, entonces, para nosotros dimensionar ese ciclón, se tiene que considerar esto. Esta ecuación sirve solo para ese tipo de características del material. En su defecto, esta otra ecuación, que es también empírica, nos sirve a nosotros para dimensionar un ciclón de mayor tamaño y con un porcentaje de sólidos elevado, ¿no? Mayor que el anterior. Entonces, en este caso, el de 50 se rige a todas estas variables que están acá, ¿no? En la cual, si nosotros queremos el cálculo, tenemos que tener todos estos datos, ¿no? Ya, entonces, estos datos son porcentaje de sólido, son diámetros del equipo, el caudal que a la cual va a trabajar, la densidad de los sólidos también. Ya, entonces, básicamente. Bueno, acá había un pequeño video, no sé si se podrá reproducir, a ver, me avisan. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca de los hidrociclones. Con ustedes, yo Mendoza, y empezamos con la definición. Los hidrociclones son equipos que se encargan de la clasificación de la pulpa mediante fuerzas centrífugas que existen en su interior. Para esto, el fluido va a tener que ingresar de forma tangencial, generándose un torbellino en su interior, lo cual provoca que los elementos de mayor tamaño se sedimenten y pasen por la parte de abajo, conociéndose así como el underflow. Este underflow va a pasar a una etapa de recirculación para la combinación de estas partículas. Ahora, todo aquello que tiene el tamaño adecuado o menor tamaño pasa por la parte superior, llamándose así el overflow. Y como estamos normalmente en una etapa de molienda, este overflow pasa a la siguiente etapa, que es de explotación. Entonces, todo esto se genera gracias a la estructura interna, que ayuda bastante a que se genere un torbellino en el interior de estos hidrociclones, provocándose así las fuerzas centrífugas que ayudan en la clasificación de esta pulpa en esta etapa. Muy bien, vamos a conocer ahora un poco más acerca del funcionamiento de los hidrociclones. Y para esto ya estamos viendo un poco acerca de la estructura de nuestro hidrociclón. Como hemos mencionado anteriormente, el fluido va a ingresar de forma tangencial y la estructura interna de nuestro hidrociclón está ayudando ya a que aparezcan las primeras fuerzas centrífugas. Se va generando ya un torbellino, lo cual provoca que las partículas de mayor tamaño se sedimenten. A este fluido que está descendiendo, que está saliendo por la parte de abajo, nosotros lo conocemos como underflow. Este underflow tiene partículas de mayor tamaño y van a pasar un sistema de recirculación para nuevamente entrar en una etapa de conminución, reducir su tamaño. Y como podemos ver, este torbellino en su parte interna ya hay una columna de aire por donde está saliendo en la parte superior, lo cual está llevando a las partículas de menor tamaño o que ya tienen el tamaño adecuado para ser pasados a la siguiente etapa. ¿Ok? Y es así como nosotros vemos el funcionamiento de nuestro hidrociclo.
Veamos ahora algunas de las partes de nuestros hidrociclones. Como podemos ver, en la parte superior está la tapa metálica, un cabezal metálico, también un cuerpo cilíndrico metálico. Todo esto en la parte superior son de forma cilíndrica. Sin embargo, en la parte inferior ya estamos viendo elementos de forma cónica. El cono superior, cono medio y un cono inferior. Y en la parte inferior encontramos el soporte de Apex y un protector de marca. Ahora, como nosotros sabemos, en la parte interna de nuestros hidrociclones se va a generar gran fricción por el fluido que está atravesando nuestro hidrociclón. Por lo tanto, es importante que tenga unas paredes de Heber en su interior que obviamente van a ayudar a evitar que se haya un desgaste interno por fricción. Entonces ya podemos ver aquí el vortex hecho de Hebe, una tapa también de Hebe, un forro cabezal de cabezal, un forro también cilíndrico de Hebe, y en la parte inferior ya vemos los forros cónicos que también están hechos de Hebe, y podemos ver también el apex, ¿no? Que es por donde está saliendo todo este fluido. Entonces es importante que tenga este recubrimiento interno para evitar el desgaste por fricción en las partes internas de nuestros hidrociclones. Vamos a conocer ahora un poco acerca de la ubicación de nuestros hidrociclones. ¿Ok? Como podemos ver aquí en la imagen ya encontramos un primero, sin embargo estos en conjunto se les conoce como nido de ciclones. ¿Ok? Ahora, todo este esquema pertenece al área de molienda. Si quieres conocer un poco acerca de esta área y otras, en la descripción de este video puedes encontrar los links para que puedas verlos. ¿Ok? Ahora, todo lo que llega desde chancados secundarios se deposita aquí en los sumideros de alimentación y gracias a esta bomba es llevado todo este concentrado hasta este nido de ciclones. Recordemos que ya aquí se hace la clasificación y todo aquello que se llama overflow está siendo llevado a la siguiente etapa, que es flotación. ¿Ok? Sin embargo, todo el mineral que todavía tiene un tamaño considerable, concentrado de mayor tamaño, está siendo depositado y siendo llevado a este molino de bolas que hace la trituración, la cominución de todo el concentrado que todavía tiene un tamaño considerable, un tamaño grande. ¿Ok? Y hace la trituración para luego ser llevado a estos sumideros de alimentación y nuevamente ser clasificado por nuestros hidrociclones. ¿Ok? Como puedes ver, todo lo que tiene todavía un tamaño considerable está entrando en un sistema de recirculación hasta que logre tener el tamaño adecuado para pasar a la siguiente etapa. Es así como nosotros vemos el trabajo de nuestros hidrociclones. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo el tema de hidrociclones. Si quieres conocer un poco más acerca de las operaciones en una planta concentradora, Bien, como se ve en el video, nos explica un poco más a detalle el tema de lo que hemos venido hablando, ¿no? Lo que es el dimensionamiento del ciclón, las partes importantes del ciclón, cómo trabaja un hidrociclón, cuál es la importancia de la clasificación dentro del proceso de molienda, ya dónde se ubica un hidrociclón, ¿no? Como ahí bien dice, el ciclón tiene que trabajar de la mano con el molino hasta determinar el punto, el tamaño correcto que queremos nosotros obtener entre el proceso de molienda para la flotación. Ya, entonces, tenerlo claro también, muchachos, ya. Bien, esto más que todo hace referencia al tema del dimensionamiento de un hidrociclón. Yo les quería comentar adicional a esto, que cuando nosotros queremos dimensionar un hidrociclón, se puede realizar hay un paquete estadístico en el cual el Molicop nos ayuda a nosotros a determinar los tamaños óptimos de un hidrociclón, hacer un análisis de malla más rápido. Entonces, son herramientas que nos sirven, ¿no? Para hacer este tipo de estimaciones, ¿no? Ya, entonces, estas fórmulas en realidad son un tanto teóricas, pero sí, o sea, nos dan la idea clara de cómo se calcula el D50, que es muy importante dentro del proceso de diseño de un ciclón y de control operativo también. Ya, entonces, bueno, estas fórmulas son de estos señores que han hecho sus pruebas, ¿no? Netamente estas fórmulas son experimentales, ¿no? Se han hallado por varios procesos, experimentos que se han hecho y han determinado estos valores. Ya, entonces, en la cual las características, ¿no? De esta ecuación, de este ciclón, nos habla de la entrada de la sección transversal de la cámara de alimentación del hidrociclón, el vortex finder, el diámetro, que debe ser a un 35-40% del diámetro del ciclón. Estas reglas tiene que tener. El apex, que posee un diámetro inferior del 25% del diámetro del vortex finder, ¿no?
Ya, entonces la ecuación que describe es esta, ¿no? La ecuación para el punto de corte se parece en el de 50 que estamos estimando en el proceso de clasificación. Ahora, el caudal máximo de la pulpa que se podría manejar para el tamaño del ciclón, o sea, la capacidad de clasificación, viene regido de esto, ¿no? En la cual el caudal viene expresado en metros cúbicos por hora, ¿no? La presión en Pascal. Entonces, estas son las ecuaciones referenciales que tenemos, ¿no? Para nuestro cálculo de dimensionamiento de ciclones. Bien, en este caso, el señor establece condiciones estándar para el tema del cicloneo, ¿no? Trabajar en este equipo, lo que son la alimentación, incluso le pone una temperatura de 20 grados, ¿no? Los sólidos de alimentación, y ahí nos da las 2,5 toneladas por metro cúbico, concentración de la alimentación, el porcentaje de sólidos que debe tener, la caída de presión a la cual debe estar sujeto y la geometría del diaciclón, ¿no? Entonces, en este caso, se propone una expresión matemática para el cálculo de la curva de clasificación reducida, curva que junto a los sólidos que hayan sufrido un bypass predice una distribución de tamaños para el producto obtenible, ¿no? Que es en la parte del underflow, del hidrociclón. Ya, bueno, esta pequeña ecuación nos habla, ¿no? Las variables de recuperación del underflow en un tamaño de partícula específico, ¿no? Y X que vendría a ser el diámetro de partícula. Ya, entonces son ecuaciones que nos ayudan a nosotros para el diseño, ¿no? Bien, acá para complementar el tema de la influencia, ¿no? De la concentración de sólidos en la pulpa de alimentación. Como ya les decía, dentro del proceso de clasificación, el tema de alimentación de la pulpa es importante, el tema de la presión también y los componentes críticos dentro del clasificador. En este caso, la concentración de sólidos en la pulpa, el nivel de sólidos es muy importante para la separación que se pretende, así que cuanto mayor sea este, más gruesa será la clasificación obtenida, ¿no? Por el rebote sobre flow. Es decir, el D50 aumenta debido a la mayor densidad de pulpa y viscosidad. Ya, la influencia de la concentración de sólidos se puede determinar por esta ecuación, en la cual el V representa el porcentaje de sólidos en volumen de la alimentación del ciclón. Ya, entonces tenemos ahí como primer parámetro la influencia de la concentración de sólidos en la pulpa. Ya, entonces tenerlo en cuenta. También la influencia de la caída de presión, en este caso la presión a la cual trabaja es muy importante. La caída de presión también es un parámetro que se debe tener en cuenta, ¿no? Es una medida de la energía que se ha puesto en juego para alcanzar la clasificación. Se recomienda rangos de 40 y 70 kilopascales, ¿no? Como les decía, hasta 20 PSI, ¿no? Para reducir exigencias energéticas y problemas de desgaste. A elevadas caídas de presión, la clasificación es más fina y viceversa, ¿no? A la clasificación es más gruesa, aumentando el de 50, ¿no? Entonces, en este caso se tiene que tener en cuenta la presión promedio a la cual deben trabajar nuestros equipos, ¿no? De clasificación. Y aquí nos habla de un factor de corrección, ¿no? En la cual el delta de P es la que de presión, o sea, la presión inicial menos la presión final, ¿no? Entonces, esta relación nos dice cómo se relaciona la guía de presión con la, esta- con la influencia, ¿no? Bien, como tercer punto tenemos la influencia de la densidad de los sólidos y los líquidos sobre la clasificación. El tema de la densidad también es un parámetro importante que se tiene que considerar, ya que este equipo es también considera muy como parámetro importante esta densidad de alimentación, de descarga y de rebose, ¿no? Esta influencia específicamente si son significativos y es aplicables en minerales donde la densidad de mineral es muy alta, ¿no? Con respecto a la gangue. Eso es una característica mineralógica del material con el cual estamos trabajando, mejorándonos el efecto de dicha densidad, la liberación de las partículas, especies minerales, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando, ¿no? El grado óptimo, el tamaño óptimo de partícula a la cual se tiene que flotar
la pulpa en el siguiente proceso, ¿no? De recuperación. Bueno, acá la relación que tiene, ¿no? El factor de corrección como consecuencia de esta influencia se puede determinar mediante la densidad de los sólidos y la densidad del líquido, ¿no? Normalmente bueno, en ese tema de la densidad del líquido y de los sólidos, son datos que nosotros podemos tenerlo en planta o también para que sean más específicos en laboratorio metalúrgico, ¿no? Bien, aquí como parte final ya de esto del tema de diseño, entonces nos habla de esta relación que tiene el D50, que es el tamaño. Como ya les he explicado, el D50 es el tamaño de partícula, la cual tiene la probabilidad, la mitad de probabilidad de irse para arriba o irse para abajo en hidrociclón, y con el diámetro del ciclón, ¿no? Entonces, con el diámetro del ciclón y otros parámetros conocidos, la caída, como que la caída de presión, el ecuador total requerido, se puede, nos podemos entrar claro, entonces en esta relación ya nos da estos datos, ¿no? Ahora, adicional a ello, yo como les decía, también hay cuadros donde nosotros ya, el fabricante te da datos técnicos ya, donde tú estimas la capacidad de tratamiento y te dan ya como un catálogo donde tú puedes escoger el diámetro de tu equipo y también las características, ¿no? Entonces, también se basan en estos principios, también ellos ya han hecho los cálculos y se basan en estos principios de, de clasificación, ¿no? Entonces, no sé si hay una pregunta